Este mensaje Dios me lo dio el 23 de junio. El 23 de junio iba para la clínica, para donde mi papá, a visitarlo. Y estaba pensando, wow, este tiempo ha sido glorioso. Dios ha traído buena palabra. ¿Qué quieres que le hable cuando vuelva? Y fue tan hermoso porque el Señor me dijo, saque lápiz y papel y copie. Y literalmente lo que copié ese día es lo que le voy a leer. Bueno, voy a procurar no leérselo, pero es lo que le voy a decir hoy. Y me dio el título, Emociónese. Yo quiero que usted sonría cuando le lea el título. El quebrantamiento es necesario. Le voy a dar una nueva oportunidad. El quebrantamiento, mírame la cara. El quebrantamiento es necesario. El quebrantamiento es necesario. Así se llama la prédica de hoy, la palabra. Es necesario porque libera el poder de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Somos transformados a través de las pruebas y de los quebrantamientos. Mientras tanto usted pasa por la vida diciendo, algún día voy a cambiar. Pero cuando usted es quebrantado, es transformado. Empieza a ser transformado. Libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Diga, y sabemos. O sea que esto no es algo que nos sea extraño. Diga, y sabemos. ¿Cuántos saben esto? Que a los que aman a Dios, todas, diga conmigo, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántos aman a Dios? Yo amo a Dios. Todas las cosas me ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe que a Dios no le toma nada por sorpresa? El que nos cuida, dice la palabra, no se adormecerá. En estos días me han llamado mis amigos, me han llamado apóstoles y dicen, ¿a qué hora sucedió eso? Yo no lo sabía. ¿Cómo así? Dios no está en el trono diciendo, Gabriel, ¿cómo así que Orlando está en la UCI y usted no me avisó? ¿Cómo así que está entubado y a mí nadie me lo notificó? No, mi hermano, el que nos guarda no se duerme y está en control de nuestra vida. A pesar de lo que tú veas en esta tierra, Él sigue sentado en el trono y ni la hoja de un árbol se mueve sin su voluntad. Esto habla de su dominio, esto habla de su grandeza, eso habla de su capacidad de gobernar sobre los cielos y la tierra. Aleluya. ¿Sabe que nosotros pensamos que todos los avivamientos van a empezar igual? Y tenemos el modelo, Dios me decía, tenían el modelo Naamán. El modelo Naamán es que él estaba leproso y él había pensado, el profeta saldrá, me impondrá las manos, los cielos se abrirán y será sano. Y el profeta va y le dice, lávese su mugrera allá en el río Jordán, que eso es una charca, y va a ser sano. Y él se indigna. Todos creemos. Mi esposo había tenido un sueño días antes, y el sueño era que le había dicho, 2 sueños tuvo. Tú eres una saeta, ¿cómo es? Tú eres una saeta bruñida en la aljaba del guerrero. Y se paró emocionado y me dijo, Yachín, Dios me dijo que era una saeta aljaba, ¿cómo era? Una saeta bruñida en las manos del guerrero. Y yo, amén. Y yo pensé, wow, esa saeta no es la que toca meterlo harto en el fuego y harto martillo para poderla formar. Bueno, gloria a Dios. Luego tuvo un sueño que un ungido se le acercaba y le entregaba un reloj de esta ciudad y le decía, llegó el tiempo de Dios para tu avivamiento. Y sabe que nosotros tenemos la concepción que el ungido iba a venir, nos iban a poner las manos, el pastor iba a estar ungido y listo, las filas de gente viniendo por un milagro. Pero sabe que en la última prédica que dio el pastor el domingo, él habló de Rahat, habló de la fe salvadora. Y él dijo algo, escúchese la prédica: Dios hará lo que sea necesario para salvar a su familia. Dios hará lo que sea necesario para despertar un pueblo. Dios utilizará lo que sea. Mi esposo no tenía idea que él era lo que sea. Porque quiero decirle, Dios hizo lo que era necesario para salvar a su familia. Porque resulta que sus sobrinos que estaban lejos de Dios,
Ahora son los primeros que me están diciendo: di el Zoom, ¿qué pasó? Empecemos la oración. Son los que están velando por la noche, están orando. Me decían algunos: pastora, sinceramente, lo que no había orado en un año, lo he orado en una sola semana. Pastora, vea, le prometí, Señor, sana al pastor, me consagro, ya no más tibieza, me consagro. Dios hizo lo que es necesario para que la iglesia despierte. De demasiadas maneras nos dijo: despierten, y no despertamos. Entonces Dios colocó una situación ante la cual nos movió y nos toteó a todos. Y nos tocó, en este tiempo estamos orando, estamos ayunando, oramos por horas, vigilamos, hacemos cosas que no estaban haciendo. Ha venido quebranto, consagración. Se nos ha revelado el reino espiritual. Los hijos de la casa están teniendo sueños, visiones, discernimiento, entendimiento. Se armó el ejército. Se despertaron los valientes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dice la palabra que cuando tú caes sobre Cristo eres quebrantado. Y a veces uno cree que eso no es textual. Diga, eso es textual. Cuando tú caes sobre Cristo eres quebrantado. ¿Cómo así? Y si Cristo cae sobre usted, porque usted es rebelde, lo desmenuza. Y si esto es quebrantamiento, no quiero saber qué es desmenuzamiento. No quiero saberlo. El mismo Señor nos enseñó: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si alguien me puede regalar un poquito de agüita. Pero si muere, lleva mucho fruto. Verso 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Aleluya. Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere y es quebrantado, no le sale la vida. Cuando algo se parte, el objetivo es sacar lo que hay adentro, el contenido que está adentro, lo que está guardado adentro, que por lo general es lo más valioso. ¿Cuántos saben que el tarro del perfume no es lo que vale, sino el perfume que tiene dentro? ¿Usted es consciente de esto? Gracias. Por eso, cuando el frasco de alabastro la mujer lo partió, lo caro, bueno, el frasquito era carito, pero lo que valía era el nardo. El nardo, la vez pasada intenté comprar una cosita de nardo así y valía 30 euros. Sigue siendo caro en esta época el nardo. Cuando Jesús se transfiguró, lo que dejó salir era lo que estaba dentro. Cuando el grano de trigo fue partido, Jesucristo, la gloria del Padre para reconciliación y restauración, fluyó sobre la tierra una vez más. Ahora la pregunta es: ¿qué hay dentro de ti? ¿De qué estás lleno? ¿Me asustó? Conteste algo. ¿Quién está en ti? El Espíritu Santo. Tienes una medida de fe del Espíritu. Y esa medida de fe del Espíritu en este tiempo necesita que se manifieste. Tanta unción, tanta imposición de manos que le hemos dado. ¿Usted cómo cree que está su espíritu? Gordo, chancho está, de tanto recibir. Pero el problema es que no lo usamos. Pedro dice que nosotros hemos sido participantes de la naturaleza divina. Hemos sido hechos participantes de una naturaleza divina que está ¿dónde? En nuestro espíritu, la naturaleza de Cristo. Pero uno dice: bueno, esa no se me nota en el diario vivir, se me nota más la santanderiana que la naturaleza divina. Pero dice que hemos sido participantes para que podamos ser testigos presenciales de la gloria de Dios. Y proclamo en el nombre de Jesús que las circunstancias, que los quebrantamientos que has estado viviendo, Dios los usa para que esa naturaleza divina que ha estado guardada pueda emerger, y tú y yo seamos testigos presenciales de la gloria de Dios. Aleluya. Por eso Jesucristo es llamado el siervo sufriente, el grano partido,
que se quebrantó su naturaleza humana para que la naturaleza divina pudiera emerger. Por eso dice, siervo experimentado en dolores y en quebranto. ¿Cuántas veces fue quebrantado Jesús? Demasiadas. Siendo Dios, lo pusieron a ser el hijo de un carpintero. ¡Qué quebrantamiento! Siervo experimentado en quebranto. Por eso él caminaba sobre el con cielos abiertos y podía traer y manifestar la gloria del cielo cuando oraba. Dígale, ¿sabe por qué? Porque estaba quebrantado. Por eso su espíritu, esa naturaleza divina podía fluir. Y algo que el Señor me decía, quiero decirle, desde el 12 hasta el 15, viví unos días que humanamente no se los deseo a nadie. Fueron días muy difíciles. Fueron días donde la pastora que ustedes conocen le emergió en la naturaleza humana y pasó por mucha angustia y lloró mucho y sintió temor. Lloré tanto hasta que los ojos no se me veían. No hallaba cómo orar. Es impresionante. Es impresionante cuando empiezas a recibir una noticia y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Un mensaje en una noche: Yayin, te amo mucho, siempre te amaré, no quiero preocuparte, pero casi me ahogo, porque se había bajado el oxígeno y no se dieron cuenta. Ese tipo de cosas empieza a desgastarte, o al otro día que te digan lo van a entubar y tú llegas a ese lugar y tú dices, aquí no pueden entubar a mi esposo, esto es terrible. O que le digan, lo van a trasladar a una sala, a otro lugar, por fin, donde todo el día has estado pariendo borugos, al lado de una clínica, donde sientes en el corazón, oiga, necesito ir a la casa, siento algo. Y tú llegas y encuentras a tu sobrina prendida en fiebre, y a tu papá lo encuentras en 39 de fiebre, con la saturación en menos de 60, con el ritmo cardíaco. Sales para la clínica, se la lleva la ambulancia y le dicen, no hay habitación, era por molestar. Y el de la ambulancia dice, se me está acabando el oxígeno. Definitivamente son cosas para las cuales ningún instituto bíblico, nada en la vida te prepara. Pero son momentos en los que tú sientes que empiezas a ser quebrado, quebrantado, partido, donde te da ira, donde te da impotencia, donde te da tristeza, donde el enemigo te quiere llenar de temor. 4 días bastante espantositos. ¿No oraba, pastora? Claro que sí. ¿Tenía paz? Sí. Pero el problema es que siempre he tenido, yo creo que el don que Dios me ha dado es sensibilidad a oír la voz de Dios. Pero en esos 4 días oía la voz del diablo con la misma claridad. Cuando trasladé a mi esposo, escuchaba la voz del diablo que decía, es tu culpa, tú lo mataste, lo debías haber dejado en el túnel, feo pero tenía algo, acá no tiene nada, se le va a morir a las puertas de la clínica. No eran mis pensamientos. Y era terrible tener que decirle así tipo loco, cállese, no me hable más, no más, no más, no me hable más. ¿Por qué cree que les digo que el 16 fue mi liberación? Y desde ahí ha sido otra cosa. Desde ahí, y en esos días, Isaías 54, versículo 10 en adelante, me da esta palabra: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ese versículo está lindo. Leamos el otro. Pobrecita, fatigada con la tempestad, sin consuelo, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Hubo un momento donde él me miró y me dijo, pobrecita, cansada, agotada, mucha tempestad, mucho quebrantamiento. Y ahí fue donde escuché su voz y me dijo, el quebrantamiento es necesario. El quebrantamiento es necesario. Pero él me dijo, te he cimentado sobre carbunclo,
te he cimentado sobre la roca más firme que hay. Y vas a pasar el quebrantamiento. Y cuando salgas del quebrantamiento, nunca serás la misma persona. Tal vez ustedes me ven igual, pero su pastora no es la misma. Se lo puedo garantizar. Cuando eres partido, el enemigo quiere hacer varias cosas. El enemigo te quiere partir para llevarte a cautividad. Porque es precisamente cuando eres fragmentado por muchas situaciones que una parte de tu alma puede caer en tristeza, otra puede caer en amargura, otra puede caer en queja, otra puede caer en reclamo. El enemigo te quiere llevar a la cautividad. Pero cuando tú te refugias en la roca, que es Cristo, el refugio contra el turbión y esa tormenta, entonces no eres y no permites que tu corazón se entregue a la tristeza, al enojo, al reclamo. Neiris decía, la diferencia entre Marta y María fue que ambas dijeron lo mismo, pero con diferente posición y actitud. Marta dijo, si hubiese estado aquí, si no se hubiese ido de paseo con sus amigos, mi hermano no hubiese muerto. Pero bueno, se murió, ¿no? La actitud de María fue adorarte. Cuando se tiró de rodillas, le dijo, sigue siendo mi Raboní, sigue siendo mi Dios, sigue siendo el amor de mi vida, te sigo adorando. Pasó esto, pero estoy tan convencida que si tú estás aquí, algo sucederá. Eso fue diferente. Y Jesús, muéstrame en dónde está el sepulcro. Esa fue la diferencia que hubo. Yo creo en el pedir ayuda. Y me gustó como Dios me llevó a orar. Un momento donde me tiré, ¿cuál larga es? Levantaba la cabeza y decía, ayuda, ayúdame, ayúdame, te necesito. Cuando nos quebrantamos delante de Dios, ese quebrantamiento ya no es para cautividad, sino para liberación y vida. Hay dos tipos de tristeza: la tristeza del mundo. Hay gente que dice, yo no entiendo. Es que así se lo explicara con plastilina no lo va a entender. No, que usted tiene el cerebro de una hormiga y tú y yo tenemos, y Él es el rey del universo. No podemos contar las estrellas, ahora queremos entenderlo todo. Por Dios. Amén. ¿Me sigue amando? Aún en la vida de nuestro Señor Jesucristo vemos en el bautizo que hay tres cosas que se manifiestan. Esto me lo enseñó el Espíritu Santo mientras iba para la clínica. Dice que, o sea, no fue que Él recibiera esas tres cosas, se manifestaron tres cosas que había trabajado en la vida. Este es mi hijo amado, la identidad que Él tenía. Dios trabaja en tu vida en que tú puedas tener identidad hasta que seas convencido de que eres un hijo de Dios. Porque cuando sepa quién eres, vas a actuar de una manera diferente y te vas a posicionar de una manera diferente. Segundo, le abrió el cielo. Esto habla de autoridad. La autoridad para poder traer desde del cielo a la tierra lo que está arriba. Y lo tercero, descendió el Espíritu Santo. Esto habla y estaba confirmando la llenura y la comunión que Él tenía. La llenura y la comunión que Él tenía con el Padre. Pero, Marcos capítulo 1, verso 12. Eso yo no lo había entendido. Pero luego el Espíritu lo impulsa al desierto. ¿Usted sabe qué es impulsar? Venga, Lady, le voy a decir qué es impulsar. Sube, hija. Asegúrate bien. Asegúrate bien. La voy a impulsar. Eso es impulsar. Le hice pasito. Eso es impulsar. Léemelo, pónmelo otra vez. Entonces, luego el Espíritu impulsó al desierto. ¿A quién? Diga, a Jesús. ¿A qué? A que tuvieron cara a cara con el diablo. ¿Quién? ¿Quién fue el autor intelectual? ¿Quién permitió que Jesús tuviera un cara a cara con el diablo? ¿A quién se le ocurrió? Diga, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, 40 días para que fuera quebrantado en su humanidad, sintiera hambre, sintiera eso, se le apareciera el diablo,
tratara de convencerlo de que no era hijo de Dios, tratara de convencerlo que su adoración, porque tenía hambre, entonces como tiene hambre, entonces no le dé la adoración a Dios, dele entonces la adoración al que le da el pan, Mamón, que le diera la adoración a Mamón. Trató de convencerlo. Siguiente versículo, hija, ¿me lo puede colocar? Y estuvo en el desierto 40 días. Marcos 1:12. Pero luego, no. El siguiente versículo es Lucas 4:14. Pero luego después Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. ¿Perdón? ¿No tenía el poder del Espíritu? Dígale al que tiene al lado. Era hijo de Dios, tenía autoridad, tenía comunión, pero el poder del Espíritu le fue dado en medio del quebrantamiento, le fue dado en medio del desierto. Emociónese, el quebrantamiento es necesario, porque cuando Jesús volvió del desierto no era el mismo Jesús. Ahora tenía un nivel de autoridad para el ministerio. ¿Por qué cree que no hizo ningún milagro en 30 años? ¿Y por qué cuando volvió a Galilea empezó a hacer los milagros? Pregúnteselo. Analice la palabra de Dios, o más que analizarla, medite en la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Y algo que el Señor me decía en este tiempo. Bueno, el quebrantamiento tiene propósito, el cielo se abre, viene un despertar, viene el escuchar la voz de Dios. A José el desierto, ¿qué le hizo? Lo quebrantó y pudo asumir una posición de gobierno sobre toda una nación para preservarle la vida a muchos. ¿Cuántos dicen amén? A Daniel en Babilonia, en medio de la aflicción, dicen que lo pudieron haber hecho eunuco, por eso fue que no se casó. Es una de las explicaciones. En medio de la aflicción, él se mantuvo fiel, y por eso lo que recibió fue un espíritu superior, 10 veces más que cualquier brujo. Por eso Daniel pudo enfrentar a los brujos de Babilonia y los venció. El quebrantamiento es necesario. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Diga, un poquito de tiempo. Resistamos. Predica el pastor José María. Resiste, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Aleluya. Dios permite el quebrantamiento, y le voy a decir por qué. Porque el alma siempre tiene, ¿cuál fue la palabra que usó? Encapsulada. El alma siempre tiene encapsulado el espíritu. Por eso David tuvo que decir: alma, bendice al Señor. ¿Qué hay en el alma? Si no lo sabe, escríbalo: pensamientos, emociones y voluntad. Muchos de nosotros somos almáticos. ¿Qué es almáticos? Gobernados, no se distraiga por un celular, gobernados por los pensamientos, gobernados por las emociones, queriendo hacer la propia voluntad. Por eso el Espíritu no puede fluir en su vida. Jesús, yo te amo, sí, pero usted quiere hacer su voluntad. Jesús, yo te amo, sí, pero su vida usted no la mueve por lo que dice la palabra, sino por lo que siente, por lo que ve, por su alma. Y el alma tiene, acá está el Espíritu, y la tiene encapsulada. No deja salir al Espíritu. Solo hasta que nuestra alma es quebrada, ¡pah!, la suelta. Entonces el Espíritu, lo que hay en el Espíritu se empieza a manifestar. ¿Y qué hay en el Espíritu? Intuición, comunión y conciencia. La intuición es el discernimiento. Y cuando usted se despierta en el Espíritu, usted empieza: acá huele mal, acá huele, acá, como diría Chávez, acá huele a sufrir, acá el enemigo metió su mano. Y usted empieza a decir: con que sí, tenga y tome. Usted se despierta, discierne.
y pueden pararse contra el ataque del enemigo, no en su conocimiento, no en lo que aprendió en el instituto bíblico, sino en la dirección que está recibiendo del cielo en ese mismo momento y en esa misma hora. La comunión se despierta. Que no escuchó la voz de Dios, usted empieza a escucharla por todos lados. Sí, sí. ¿Y cómo le habla? Se lo voy a explicar de esta manera. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quiere decir que los pensamientos de Él empiezan a ser los tuyos. Lo que Él siente, empiezas tú a sentirlo. Y es como que no es solamente que Dios te dio, es como si te impresionara. Es como si fueras un computador, es como si empezaran a ser bajadas aplicaciones del cielo. ¿Me hago entender? Es como si muchas aplicaciones te fueran bajadas al mismo tiempo. Y no está el pastor, no le gusta que haga referencia a películas, pero como no está en Matrix, Trinity no sabía manejar el avión y le dicen, ¿sabe manejar el avión? Y le dicen no, pero el otro dice, ya le descargó el programa y ella ya sé manejarlo. Le he descargado. Eso sucede en la comunión. Ahora, intuición, comunión y conciencia. Entonces la conciencia suya que estaba cauterizada y pasaba y veía acá al hermano él, ponga cara de enfermo, a ver, ponga cara de sufrido. Tiene un trabajo, pues mirará, que la mujer ore por él. Ponga cara de sufrido. Así. Pero cuando usted ya va a la clínica, usted ya no puede. Usted empieza a ver el sufrimiento. ¿Por qué? Porque usted empieza a ser sensible. Y es donde usted empieza a escuchar, como le dijo a Felipe, acércate al etíope, háblale. Y lo que empecé a experimentar fue que cuando llegué a donde ponen a mi papá, la mujer se acababa, casi se estaba ahogando. Y el Señor me dice, acércate y háblale de Dios. Y yo le hablaba y la mujer se estaba ahogando. Entonces primero oro por sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo el espíritu de muerte y viene la vida. Ay, pastora, Dios la mandó como un ángel. Yo conocí de Dios, me quiero arrepentir. Claro, con mucho gusto, mija. Venga, la llevo a conocer de Dios y el Señor me da una palabra. Te he dado no solamente la vida de tu papá, te he dado toda la tripulación, te he dado el hospital. Pídelo, Padre, en el nombre de Jesús, que los cielos se abran y la boca del infierno se cierre. Y empecé a evangelizar al otro día. Llegué temprano y al primero que evangelicé fue Arturito, el celador. Arturo, el celador. Y luego empecé en mi oficina, así como me muevo. Venga usted, una abuelita con una cara de depresión, el esposo Encarnación, imagínese, María Luisa en esa depresión, 1, 2, 3, 4. Sonia, ahí estaba. Empezar a compartirle. Me dice el Espíritu Santo, váyase para el hospital, el Simón Bolívar. Me fui a llevar unos pañales y me dicen en la portería, en este momento no le reciben pañales. Y yo entonces, ¿para qué vine? Volteo a una mujer, está llorando. ¿Cómo te llamas? Doris. Y otra, y empiezo a hablarle de Dios y otra se acerca así. ¿Cómo te llamas? Doris. Entre Doris y Doris empiezo a hablarle del Señor. Y esa noche se moría Aranita. O sea, y eso ya es otra historia. ¿Por qué? Porque tu conciencia se despertó. Entonces ahora puedes ser sensible a la voz de Dios. Y no lo hablo como el que lo tiene todo. Apenas empecé a ser despertada. Y tú vas a ser despertado hoy, porque voy a orar por tu vida. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso Jesús fue llevado al desierto para ser ungido. El Señor me decía, no sé ungido, aún con la unción regia. Todo lo que ustedes han visto, ¿se acuerdan los milagros que hablamos? Todos lo han experimentado en una unción sacerdotal. Pero dentro de unos días voy a derramar un bautizo de fuego. Y las señales, los milagros y las maravillas van a emerger como una fuente de agua viva. Yo le decía, Señor, ¿por qué los hijos de las tinieblas son más entendidos que los hijos de Dios? Y eso me da piedra. ¿Por qué son tan entendidos? Esos chinos van y abren portal, sacan la olla, echan en la olla al pastor, echan en la olla a todo el mundo, hacen su acto diabólico, hacen actos de las tinieblas. Y llevo 20 años convenciendo al cristianito que ore y todavía está mirando que Dios le muestre si es de Dios o no es de Dios.
Y yo digo, Señor, ¿cómo los hijos de las tinieblas son tan entendidos y los hijos del reino éramos dormidos, pero ya nos despertamos por la fe en el Señor? Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor me decía, porque el reino de las tinieblas nunca lo había leído. Alguien tal vez ya lo predicó, porque no hay nada nuevo debajo del sol, pero yo no lo había escuchado. Porque el reino de las tinieblas trabaja con diseños invertidos. Por eso le es más fácil trabajar. ¿En qué sentido? Porque el reino de las tinieblas trabaja con la naturaleza de Satanás, que es orgullo y mentira. Y es algo que está arraigado al corazón humano: el orgullo, la soberbia y la mentira. Por eso cuando alguien se levanta con orgullo, mentira y se conecta a las tinieblas, su espíritu es activado demoníacamente para levantar altares, para construir diseños de las tinieblas, para conectar el infierno a la tierra. Es activado. Pero el reino de Dios opera con mi naturaleza. Con mi naturaleza, y es un diseño diferente. Cuando alguien se humilla, cuando alguien es quebrantado, su espíritu es activado para que pueda trabajar y cooperar con mi reino. Entonces puede abrir portales de gloria y puede levantar un verdadero altar que confronte las tinieblas. Y hoy la enseñanza que estamos dando en la iglesia es: ¿para qué va a llorar? ¿Almático? Usted no llore por nada, no se quebrante ante nada, porque saca el campeón que hay en ti. Yo decía, wow, de razón, con razón, Dios mío, tienes que permitirnos quebrantamientos. El enemigo trabaja bajo el diseño de Babel, construye altares para unir el infierno a la tierra. ¿Hasta cuándo lo hizo? Yo les hablaba en el ayuno, hasta que se levantó un Elías, un hombre que tuvo que ser quebrantado 3 años, un hombre que le tocó comer carne que le escupían los cuervos. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cómo un cuervo trae la carne? Se la pudo refugitar. ¿Y Elías? ¿Usted cree que eso no es quebrantamiento? ¿Usted cree que no es quebrantamiento que le digan: vayan de la viuda pobre, la que lo va a sostener? Y ella le dice: el último bocado y me echo a morir, qué pena contigo. Que llegue usted a un arroyo y se seque. Un hombre quebrantado para que se pudiera levantar a construir un altar verdadero para Dios, un altar con humildad, un altar donde dijo: Dios da toda prueba, un altar donde hagan una zanja. No solamente el sacrificio, pongan la zanza, la sana, échele agua. Donde les dijo: a Dios no se le da cualquier cosa, sacrificio. ¿Sabe que el agua era más valiosa que el oro? En ese tiempo, 3 años sin llover, saqué 12 cántaros de Israel de agua. ¿De dónde? Hizo que los colocaran, puso orden. Y le dijo: Señor, para que este pueblo deje de claudicar entre 2 pensamientos. ¿Sabe que Dios me decía? La iglesia moderna no conoce a Dios, porque la iglesia moderna conoce la cruz, pero no conoce a Cristo. Hablan de la cruz, tienen una cruz vacía ahí. Algunas iglesias, parecen la católica, tienen una cruz ahí y conocen la cruz, pero se olvidaron del Cristo. No conocen el Cristo y necesitamos volver a la senda antigua. Porque el evangelio tenía tanto poder, porque si se le predicaba a 190 se convertían. Hoy en día la gente va a la iglesia como si fuera un club social, no se está convirtiendo, porque el evangelio no se está predicando. Solo hasta que hay quebrantamiento es que la verdadera vida de Dios empieza a fluir. El Señor me decía: este lugar es para que levanten altar, porque espiritualmente es un Capernaum, un lugar que ha estado asentado en tinieblas durante mucho tiempo. Está el Santa Fe asentado en tinieblas, han estado las ollas, por eso estaba el Bronx, un lugar asentado en tinieblas. Pero el lugar asentado en tinieblas vio gran luz, luz le resplandeció. Por fin llenaré de gloria el camino. Voy a hacer que mi luz resplandezca. Aleluya. Necesitamos volver a la senda antigua. Voy cerrando el mensaje. Escuche esto. Algo que descubrí con los médicos, hablando tanto con los médicos, vea, Dios ha sido tan lindo. Me ha dado autoridad con todo el mundo. El Señor me dice: donde llegue, diga que eres pastora y pon tu autoridad espiritual. Y ha sido en todo lado, Dios santo. Cuando yo hablo con el médico: listo, señor doctor, vea, señor doctor, yo respeto que usted estudió, sé que es un profesional capacitado, le doy gracias a Dios porque
profesional tan capacitado como es usted está tratando la vida de mi esposo. Pero yo quiero decirle que mi esposo no está en sus manos, está en las manos de Dios. Y mi esposo necesita a Dios y usted también necesita a Dios, porque necesita sabiduría, no solamente para tratar a mi esposo, sino para tratar a todos los pacientes que tiene. Y el médico me contesta, amén. Entonces yo le pido que usted no tome decisiones sobre la vida de mi esposo basado en su sabiduría. Por favor, pídale dirección a Dios. Al que lo fue, vea, mi esposo no lo entubaron cuando ellos dijeron, lo entubaron cuando Dios dijo que era el tiempo de ser entubado. Yo le dije al médico, ¿me deja orar por usted? Padre, Señor, utiliza las manos. Y él me dijo, amén. Uno de los médicos de mi esposo es un cristiano. Y era un cristiano, esos que va por ahí. Pero Dios ha sido bueno porque me ha permitido hablar. Dios ha sido bueno, me han permitido entrar a la unidad de cuidados intensivos. Dejan a un paciente 5 minutos. La primera vez me dejaron 4 horas y media. La segunda vez me dejaron 2 horas y media. Aquella fui a llevar unos pañales y me dijeron, entre a la UCI. Y saben una cosa que yo sé que ellos notaron, que cuando yo me le acerco a mi esposo y empiezo a orar, él empieza a mejorar. Ellos lo notaron. Yo me acuerdo que el día que me dejaron 5 minutos, yo me agarré de los pies de mi esposo y 5 minutos yo pensé en mi corazón, 5 minutos, yo salgo acá cuando Dios me diga que salgo. Y no en la actitud de rebeldía, sino que empecé a orar. Y cuando entró el médico, usted imagínense cuando yo estoy en plena intercesión y el Espíritu me toma, así estaba orando. Y el médico se quedó mirando, me hizo. Entró la enfermera, ¿y usted cree que se atrevió a detenerme cuando estaba orando? Y al final, ya cuando ya me vieron que no estaba orando, iban y se asomaban. Y cuando no estaba orando, el Señor ya se estabilizó. Si su merced quiere, ya puede ir saliendo. Claro, con mucho gusto. Porque tenemos autoridad espiritual. Tenemos autoridad. Pero algo que aprendí de ellos es que el paciente COVID tiene que estar pronado. ¿Qué es pronado? Acostado boca abajo. Porque si está enfermo de la respiración, si está pronado, que es una terapia de estar boca abajo por mucho tiempo, la oxigenación del cuerpo se le sube y se empieza a dañar todo lo que está contaminado. Y el Señor me dijo, esa es la terapia que voy a colocar a la iglesia. Pronados. Diga, ¿cómo va usted a orar? Pronado, pronado, pronado delante del trono de Dios. Vamos a estar pronados, porque lo que ha estado contaminado en su vida se va a sanar. Porque cuando usted está pronado delante del trono de Dios, está postrado delante del trono de Dios, el oxígeno del Espíritu le empieza a llenar una vez más. La gloria lo empieza a llenar una vez más. No hay un lloro. Yo le he dicho al diablo, no hay llorar de depresión, eso sí, olvídese, se va a quedar esperando. Mis lágrimas solo en adoración. Mis lágrimas son muy valiosas, solo en adoración. Para mi papito Dios, solo en adoración. Cierro con este texto, 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca en sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sigue leyendo. Leyendo, no póngamelo, yo leo, mejor dicho. ¿Sabes lo que es la falta de dormir? Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Poderoso. Dele un aplauso al Señor, se lo merece. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Diga, cuando estoy pronado. Cuando estoy pronado delante del trono de Dios, cuando soy consciente, Señor, esta situación, porque yo le he hecho mi amor, tú tranquilo. Yo te alquilo el oxígeno. Mira, yo te alquilo el oxígeno, yo sé tratar pacientes crónicos, así que tranquilo, ahí tiene el oxígeno, tú no vas a tener que ir a un médico. Y cuando a 5 y estaba saturando en 80, yo quedé, se me salió de mis manos, pero no de las manos de Dios. Yo sé que de las manos de Dios no se me ha salido, nunca se saldrá, nunca se saldrá. O sea, ¿qué puede pasar? Su espíritu y su alma ya le pertenecen a Dios. O sea, no puede pasar nada. Él no puede ser destruido de ninguna manera.
Y entendí esto. No es la debilidad, porque algunos no se equivoquen, es que la pastora es santanderiana y ella es toda. La santanderiana casi se enloquece en 4 días. Terrible. Qué angustia. Qué angustia. Qué angustia tan horrible. Ese virus no nació en un laboratorio, nació en el infierno. Porque los separa de la familia, los aísla, nadie los puede ver. Entran en desespero, hablando con los familiares de los que estaban allá. Se quitan los cables, algunos se quitan la cánula, porque al colocarle un oxígeno de 70 siente que se les queman los pulmones. Y es tanto el dolor que le dicen: déjeme morir. Eso es virus, nació en el infierno. ¿Y la familia qué? Los hijos tristes, teniendo que afrontar un dolor tan tenaz. La esposa, algunas esposas, como yo les decía, son las mujeres que estaban en la casa y su esposo trabajaba, el proveedor ahora no está, ni recursos. O sea, una cosa diseñada en el mismísimo infierno. Y tú no es porque, no es que yo puedo, es que yo he superado tantas pruebas. No, mi hermano, es porque usted se tira delante de Dios y definitivamente le puede decir: ayúdame. Tú siempre has sido mi ayuda y tú siempre lo serás. Ayúdame, papá. Vana es la ayuda del hombre si la ayuda tuya no viene. Yo experimenté algo. Quiero darles las gracias antes de cerrar. Gracias al que fue y me llevó los jarabes a la puerta de mi casa. Ya nos tomamos 2. Gracias, nos ayudaron harto. Gracias por el que llevó una ofrenda. Gracias en el que pensó y me hizo un mercado. Yo le sentí mucha pena y luego yo dije: oiga, si no tengo tiempo de ir a hacer mercado. Gracias. Gracias por el que me dio una llamada. Gracias por el que no llamó pero ha estado orando por mi esposo. Gracias a todos. Gracias a todos los apóstoles, profetas que me llamaron y dijeron: con toda la iglesia estoy ayunando por ustedes, estoy orando. Hice vigilia, hice un Zoom para orar. Dios se lo recompense. Gracias, yo le doy gracias a la pastora Mónica porque me hizo reaccionar. Mi amiga, se le murió el esposo, el pastor Ángel, y me llama en una paz y me dice: Yadirita, yo estoy orando por ti. Es que tengo mucha angustia en mi corazón porque siento que tú tienes angustia. Y el Señor me hace: eso fue una cachetada. Yo dije: ya se le murió el marido, está menos angustiada que yo. Por la pastora Marta, que me dijo: yo me preocupé mucho. Es que usted es el referente para las pastoras. Nosotros siempre la vemos tan puesta y la vi como tan desubicada. Y yo: Señor, ubícame, Dios, ayuda, ubícame, Señor, siento que no soy yo. Le doy gracias a Dios por Ebenecer, que llamaron y dijeron: la red mundial de intercesores ahora está orando por usted. Me han llamado de Costa Rica, me han llamado de Argentina, me han llamado ayer de México, me han llamado de Estados Unidos, me han llamado de La Guajira, me han llamado de tantos lugares. Yo le doy gracias por mis amigos en el ministerio, los bendigo. Le doy gracias por la pastora Fedra, que ha estado orando, por Neiris, por todos. Pero saben una cosa, él me dijo: en los momentos difíciles aparecen los amigos. Y yo he enviado a tus amigos para que te consuelen. Pero miren, he enviado a tus amigos, pero ni creas que yo, tu amigo, no iba a venir. Aquí estoy. Yo me hago cargo de todo. Cuando mi esposo necesitaba ser entubado, me llamó un doctor, y no tenía la UCI, me llamó un doctor: ¿de dónde voy a sacar una UCI si UCI no hay? Y me dijo: hablé con el secretario distrital y tu esposo tiene una UCI hoy. Yo nunca lo llamé a él, él me llamó a mí, yo ni lo conozco. Le doy gracias a los hombres como es debido, pero la gloria, la honra y la exaltación exclusiva para mi Dios. Gracias. Yo lo único que puedo decir, pues, muchas gracias. Pero él utilizó una palabra: yo me hago cargo de todo, pastor. Usted no se preocupe, yo le mando la ambulancia, todo. Pero para mí fue muy reconfortante cuando el Espíritu Santo me dijo: yo me hago cargo de todo. Yo me hago cargo de tu esposo. Tú ocúpate de mi reino. Tú ocúpate de convocarme a los intercesores. Eso he estado haciendo. Tú ocúpate de mi reino. Ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. ¿De dónde creen que viene esta fortaleza? ¿Ustedes creen que no amo al pastor? ¡Lo amo! Mi SAT me ha tocado colocarlo, mejor dicho, en el altar. Pero bendito sea Dios por la fortaleza que viene de Dios. Hoy vine a decirles, su pastora y su madre viene a decirles, espiritual,
de la paz que tengo, se las vengo a impartir a ustedes. De la confianza que tengo en Dios, no por mi fuerza, se las vengo a impartir. Y del amor, la pasión que tengo por mi Cristo, se las quiero impartir. Colóquese en pie, vamos a adorar al Señor. Levante sus manos al cielo. Al Dios que adoramos, este es el Dios que adoramos. El Dios que adoramos no es de yeso. El Dios que adoramos no es una fábula, no es una historia, es realidad. Es más real que el aire que respiras. Es más real que la persona que está al lado. Es Jesucristo, el amado del cielo. Si te amó tanto para darte la vida, Él se encargará de darte todo lo que necesitas. Nunca tomes la actitud que busca el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas busca gente orgullosa, herida, enojada, que entra en rebeldía contra Dios. Esa es la gente que utiliza. El reino de los cielos necesita gente que aprendamos a humillarnos delante de Dios. Aprendamos a reconocer que no somos fuertes en nuestra fuerza, sino que cuando somos débiles y estamos quebrados, se acaba de parar un gigante. El Señor me decía en broma: amenace al infierno y dígale acá que Elías ha regresado. Dígale que la mujer de Dios se volvió a levantar. Dígale que posee problemas. Dígale que por cada lágrima que te hizo derramar, vas a orar hasta que le arrebates cientos y miles de vidas. Y esa es la venganza.